Magnificat anima mea Dominum. Et exulta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas hoy vamos a hablar de la lectura espiritual para incrementar el fervor, santificación de nuestra alma. Hablamos de la lectura espiritual. Me apoyo en el Catecismo de la Vida Espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Carmelita. En este capítulo 11 de este librito hablamos de la lectura espiritual. ¿Qué se entiende por lectura espiritual? ¿Qué se entiende? ¿Qué significa esto? La lectura espiritual es una lectura hecha con objeto de alimentar la vida del espíritu, o sea, de sostener al alma en su esfuerzo hacia la perfección, o sea, la santidad. Entonces, el fin de esta lectura no es una curiosidad que uno aprende cosas como leer un librito. El fin de la lectura espiritual es alimentar la vida del espíritu, o sea, sostener al alma en su esfuerzo de perfeccionarse y llegar a la santidad. Entonces, cualquier libro no es lectura espiritual. Para hacer esta lectura no basta, por lo tanto, usar un libro piadoso, lo cual podría hacerse también por curiosidad, sino que es preciso estar animado de la intención de hallar en él una ayuda para mejorarse. Entonces, uno lee para mejorarse. ¿En qué sentido sostiene la lectura espiritual el impulso hacia la perfección? Entonces, la lectura espiritual tiene como fin alimentar nuestra alma, sostener nuestra alma para santificarse. Entonces, ¿en qué sentido? Otra pregunta. ¿En qué sentido sostiene la lectura espiritual el impulso hacia la perfección o hacia la santidad? Descubriendo las bellezas de la santidad, la lectura espiritual hace crecer en nosotros el deseo de conseguir esta santidad. Entonces, descubriendo, conociendo mejor las bellezas, la importancia de la santidad, la lectura espiritual hace crecer en nosotros el deseo de conseguir esa santidad. O bien, indicando con claridad la senda, el camino, hace el camino más fácil y acrece así en nosotros la esperanza de llegar a la meta, a la santidad. También la vida espiritual, primero el conocimiento despierta el alma y luego la guía la voluntad. Entonces, se dice que no se puede amar algo desconocido. No se puede buscar amar algo desconocido. Entonces, la lectura nos despierta en nosotros este conocimiento y luego la voluntad quiere adquirirlo, adquirir esta vida eterna, esta santidad. Entonces leemos cosas para excitar nuestra voluntad a buscar y conseguir, si Dios quiere, la vida eterna, la santidad. Otra pregunta. Entonces, ¿es la lectura espiritual un ejercicio de la inteligencia? Toda lectura es directamente un ejercicio de la inteligencia. Claro que sí. Por la lectura, en efecto, entramos en contacto con las ideas contenidas en los escritos de otros, las cuales así vienen a hacerse, en algún modo, nuestras ideas. Entonces, con la lectura, entro en contacto con las ideas de otra persona, sea de Dios, en la Sagrada Biblia, sea de los santos, que son los auténticos discípulos, o sea de unos perversos también, que escribieron cosas malas. Entonces, por la lectura, entramos en contacto con las ideas contenidas en los escritos de otros, y al leer esos libros, hacemos nuestras estas ideas. Pero el fin preciso de la lectura espiritual acentúa más su carácter intelectivo, sin implicación del espíritu,
o sin estudio no se penetran, en efecto, las profundas bellezas de la perfección, a la que la lectura espiritual nos debe estimular, y sin atenta consideración no se entienden los caminos que llevan en ella. Entonces, no es suficiente leer la letra, hace falta pensar, masticar, reflexionar sobre lo que uno lee. Si no, uno pasa ya, ni se acuerda de nada. Entonces hace falta considerar, reflexionar la cosa leída. Así pues, es preciso leer para instruirse, para aprender. Se excluye en este caso de la lectura espiritual el ejercicio de la voluntad, aunque directamente es un ejercicio de la inteligencia. La lectura espiritual no excluye en algún modo la intervención de la voluntad. Las consideraciones, reflexiones acerca de la belleza de la santidad y del camino que a ella conduce estimulan naturalmente a querer conseguirla. Entonces leo y después mi voluntad interviene a querer conseguir esta cosa que he leído, esta perfección, esta virtud o esta santidad. Algo parecido a lo que sucede en la oración mental, en que la meditación de los misterios conduce al ejercicio del afecto. Pero mientras en la oración mental predomina el afecto, porque según Santa Teresa, no está el aprovechamiento en pensar mucho, sino en amar mucho. Entonces, cuando rezamos, en un momento dado, hablamos con Dios y que queremos amarle y queremos amar al prójimo por amor de Dios. Y si amo al prójimo por amor de Dios, voy a ayudarlo a salvarse y no perderse. En la lectura espiritual, por contrario, predomina el pensamiento, reduciéndose esencialmente a una especie de estudio sobre un argumento espiritual con objeto de animarnos a la conquista de la perfección o de la virtud estudiada. Por ejemplo, uno lee la vida de un santo y ve que ese santo a quien hicieron mucho daño perdona, y bien, yo debo también, por amor a Dios, imitar a Cristo, Santo de los Santos, o Jesús Santo, para perdonar, por ejemplo. Por consiguiente, los libros en que predomina la imaginación y el sentimiento, aunque sean piadosos de alguna manera, son poco aptos para este fin. Entonces, no cualquier libro de espiritualidad piadoso ayuda a la perfección. Cuidado. A lo más suscitarán un poco de emoción más o menos religiosa, que pasa presto. Solo los libros que contienen una sólida doctrina son capaces de alimentar el alma. Noten esto. Solo los libros que contienen una sólida doctrina son capaces de alimentar el alma. Por desgracia, hubo en el siglo pasado, y hoy todavía más, muchos pajarillos, ¿no? Pequeñas cositas superficiales que no ayudan. Hace falta realmente tener cosas profundas, ¿eh? Por ejemplo, un libro de espiritualidad profundo es la Perfección Cristiana de Antonio Royo Marín, especialmente la primera parte, digamos, después un poco complicado, unas cosas especiales. Entonces, Antonio Royo Marín, la Perfección Cristiana, otro libro que puede ayudar bastante, Compendio de Teología Ascética y Mística. Compendio de teología ascética, es decir, de penitencia, de lucha espiritual, y mística, de unión a Dios, del padre Adolfo Tanqueray. Tanqueray se escribe Tanquerey. Adolfo Tanqueray. Esto está en internet, este libro, pueden conseguirlo. Entonces, cuidado, solo los libros que contienen una doctrina sólida son capaces de alimentar el alma. Otro libro, el libro de, Introducción a la vida devota. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Eran unas cartas, unos consejos que daba a unas santas mujeres que querían santificarse. Y finalmente llegó a este libro maravilloso. Entonces, cuidado, no cualquier libro de espiritualidad es lo bueno. Hay muchas cosas, incluso hay actualmente libros
de mezcla, budismo, reiki, catolicismo, de unos padres perdidos, falsos jesuitas que mezclan todo. No. Tenemos que ir a lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, un libro de espiritualidad que puede ayudar mucho a todos, Santo Alfonso de Ligorio. Todo lo que es Santo Alfonso, María de Ligorio, es una maravilla. Seguro, doctor de la Iglesia. ¿Cómo se llama? Preparación para la muerte, por ejemplo. Un poco el título da miedo, pero se habla de todo. Habla de la Eucaristía, habla de la oración, habla de todo. ¿Con qué criterio se han de escoger los libros? ¿Con qué criterio se han de escoger los libros? Pues deben instruir en la práctica de la vida espiritual. Los libros habrán de ser escogidos de modo que por ellos se pueda llegar a conocer progresivamente toda la vida del espíritu, en sus distintos aspectos y en las diversas etapas de su desarrollo. En la vida de un alma pueden darse, en efecto, aspectos diversos que se sobreponen. El que vive en un instituto religioso, una congregación, debe asimilar no solo los principios de la vida cristiana y los de la vida religiosa en general, sino que debe apropiarse también las directrices específicas que caracterizan su instituto, su congregación. Un dominico tiene que conocer bien a Santo Domingo, un franciscano a San Francisco, Santa Clara, por ejemplo. Estas directrices específicas proponen el ideal común de perfección en una forma más concreta e imprimen a su conquista características propias, dando mayor relieve a ciertas prácticas que se juzgan más eficaces para realizar el ideal de antemano escogido. Precisamente por eso, dentro de los límites de la espiritualidad cristiana y católica, existen diversas corrientes o escuelas espirituales en las que se alienan no solo los miembros de los institutos religiosos, sino también muchos seglares que sienten especial afinidad con el ideal propuesto por dichos institutos. Debemos pues conocer la espiritualidad católica, pero es también oportuno conocer más en detalle la espiritualidad particular por la que sentimos mayor simpatía. Entonces, uno es franciscano, por ejemplo, y bien debe conocer, claro, la espiritualidad franciscana, tal cual San Francisco, digamos, entendió y practicó el Evangelio, pero también debe conocer la espiritualidad católica, que es la base de todas. Debe conocer la espiritualidad católica general, que es base del cristianismo y de las virtudes cristianas. Por eso dije el libro de Santo Alfonso María de Ligorio, la monja santa en general, bien da la espiritualidad católica general y analiza las virtudes. Ustedes saben que el 85-90% de ese libro concretamente habla de las virtudes cristianas en general, el evangelio masticado, y después aplica unas cosas en la vida, digamos, religiosa. Aquí el padre sigue: como la vida espiritual tiene varias etapas que es preciso recorrer sucesivamente, tenemos que estudiarlas también en su desarrollo, especialmente para conocer bien de qué modo conducirnos en el periodo en que actualmente nos encontramos. Hay diferentes etapas, claro. No va a usted, una persona que que empieza la vida cristiana, darle San Juan de la Cruz. Es un poco, no conviene. Es como dar bistec a un bebé. El bebé necesita leche, ¿sí? Por eso los libros de Santo Alfonso de Ligorio realmente son buenos para todos, ¿no? Para absolutamente todos. Para fieles, para laicos, para seglares, para religiosos, para todo. ¿Cuáles son los libros más aptos para conocer los principios de la vida espiritual? Estos libros son, en primer lugar, la Sagrada Escritura, la Biblia, y más precisamente el Nuevo Testamento, en el cual los evangelios y las epístolas contienen todos los principios fundamentales de la espiritualidad cristiana. Leer y volver a leer el Nuevo Testamento, más que el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Antiguo es con una preparación lejana.
Nótese, sin embargo, que la meditación de estos libros se facilita mucho con la lectura de un buen comentario y recibe una especial ilustración del conocimiento preciso de las verdades fundamentales de la fe, tal como se exponen en el catecismo. Por eso hay que volver siempre al catecismo y no olvidar que éste no se dirige solo a los niños, sino que contiene la suma de las verdades reveladas en fórmulas sustanciosas, pues es obra de eminentes teólogos, encargados por el Papa o los obispos. Entonces tenemos la Biblia en general, los Salmos, el Nuevo Testamento especialmente, las cartas, el Nuevo Testamento, y después una explicación, sí, es importante, pero actualmente hay muchas Biblias con sabor, olor, color, tendencia protestante o racionalista, y ahí es un problema. No cualquier Biblia es buena, por desgracia. La mejor que tenemos actualmente es la de Straubinger, la Biblia comentada de Moshe Juan Straubinger, que explica de una manera católica la palabra de Dios. También la Torres Amat, pero depende de las ediciones. Y también tenemos el catecismo. ¿Por qué el catecismo? Porque el catecismo, como lo dije muchas veces, es la crema de la Biblia. Lo más importante en cuestión de fe, de moral, virtudes, está sintetizado y por gente realmente que domina el tema, que conoce a fondo la palabra de Dios y que la sintetiza por orden de los obispos o del Papa. Por ejemplo, el catecismo romano del Concilio de Trento. Es una maravilla esto. Una síntesis de toda la vida cristiana, dogmática, espiritual y moral. Catecismo romano del Concilio de Trento. El Catecismo de San Pío X, más pedagógico, preguntas y respuestas, por ejemplo, y todos los catecismos chiquitos que vienen después. Las personas espirituales, y una breve respuesta del catecismo, meditada a la luz de su experiencia en las vías del espíritu, hallan con frecuencia un alimento que basta para nutrirlas días enteros. Noten esto. Una sola pregunta y respuesta del catecismo, meditada a la luz de su experiencia, bien tiene alimento para Dios en días enteros. El catecismo no es el librito de niños de punto, no, es la crema síntesis de la palabra de Dios comunicada por el magisterio de la Iglesia. Añadamos una buena selección de textos de los padres antiguos, del padre de la Iglesia, los cuales, sin embargo, no son accesibles a todos indistintamente, un poco más difícil. Por ejemplo, si usted lee el Tratado del Espíritu Santo de San Basilio, pobre San Basilio estaba luchando con herejes que negaban ese dogma, entonces más difícil para nosotros. Mientras que usted lee El Gran Desconocido de Rollo Marín, Antonio Romarín, sobre el Espíritu Santo, es una síntesis mucho más fácil, más clara, en sentido que él aprovechó de 20 siglos de literatura, pensamiento cristiano. Entonces, el padre de la Iglesia es bueno, especialmente los sermones, por ejemplo, de Santo Agustín, de San Papa Gregorio Magno, León Magno, ¿quién más? San Juan Crisóstomo, patrón de los predicadores católicos, etc. Son luego particularmente recomendables las obras espirituales escritas por los santos, canonizados por la Iglesia, porque enseñan no solo por teoría, sino también por experiencia. Los libros de los santos, Hay además libros que, como La imitación de Cristo, el combate espiritual, que llevó en su bolsa 19 años San Francisco de Sales, de Scupoli, han conseguido una celebridad secular y mundial. Imitación de Cristo, combate espiritual, lo dije al inicio, Santo Alfonso María de Ligorio, todo lo que escribió. En cuanto a los escritos más modernos, es siempre conveniente asegurarse de su solidez doctrinal, que puede conocerse sea por la voz pública, sea por aprobación eclesiástica. Es también recomendable el estudio de un manual de teología ascético-mística que nos dé una idea sintética de toda la doctrina espiritual. Entonces, acabo de decir, Rollo Marín, la perfección cristiana, Teología de la Perfección Cristiana, Rollo Marín, y el compendio de Teología Ascética Mística del padre Adolfo Tanqueray.
Entonces, resumen de esto, ¿qué libros debemos tener? Bueno, la Sagrada Escritura, ok, especialmente el Evangelio, Nuevo Testamento. Después el Evangelio, después unos libros de los padres de la iglesia, y ¿por qué no? De los padres del desierto. Tienen máximas extraordinarias de gente práctica. Después tenemos los escritos de los santos, pero también hay grados en esto, ¿no? Una persona que empieza, como San Juan de la Cruz, pobrecito, San Juan pues ya está en la cumbre. La imitación de Cristo, combate espiritual, dijimos, y los libros actuales, cuidado, hay autores como Melo, etcétera, modernos, es un desastre. Hay gente hasta herejes que muestran budismo, cristianismo, etcétera. También Ansel Grun, pobrecito de él, perdió la fe católica. Y todo lo que mezcla nueva era, eso no es católico para nada. Y todo lo que quieren conducir los católicos a la revolución marxista comunista de como se llama, teología de la liberación, es tóxico, no libera nada, sino causa guerras civiles. Otra pregunta, ¿dónde se encuentran las doctrinas particulares de las diversas espiritualidades? ¿Dónde se encuentran las doctrinas particulares de las espirituales diversas? Se encuentran en las leyes de los distintos institutos religiosos, en los escritos de sus fundadores y en los de sus discípulos, en las biografías de las personas que han esclarecido esas diversas formas de espiritualidad y finalmente en las obras de los que las han estudiado y expuesto. Por ejemplo, San Francisco, Santo Domingo, etcétera. Santo Ignacio, los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los documentos principales de la espiritualidad cristiana? Son la regla de la orden, la regla de cada orden, las constituciones de los carmelitas, por ejemplo, tanto las antiguas como las de la Reforma de Santa Teresa, las de los monjes carmelitas descalzos, escritas por Santa Teresa, la institución de los primeros monjes, que es el más antiguo monumento de la espiritualidad de la orden, siglo XIII, los escritos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, los escritos de Santa María Magdalena Pazzi, la del venerable Sansón, los estudios teológicos de la escuela mística carmelitana, finalmente, en los tiempos modernos, la autobiografía de Santa Teresa del Niño Jesús. Aquí el autor, siendo carmelita, da de los carmelitas, es normal. Aquí vamos a hablar de los franciscanos, que todos conocen, ¿no? Otra pregunta, ¿la lectura de los libros más profundos es siempre igualmente provechosa para todas las almas? Un libro, por hermoso que sea, de ordinario, no hará bien a un alma sino en la medida que responda a sus necesidades y a sus disposiciones actuales. Por eso, en la selección de los libros se ha de tener en cuenta la llamada edad espiritual del alma. Una persona que empieza, como dije, no va a leer San Juan de la Cruz. Es un poco difícil, ¿no? Complicado. ¿Qué debe leer? Yo aconsejo que lea, por ejemplo, ¿por qué no? La autobiografía de Santa Teresita, del Niño Jesús, o Preparación para la muerte, el gran medio de la oración de Santo Alfonso, la práctica de amor hacia Jesucristo, las glorias de María, por ejemplo, o la imitación de Cristo. Estos son libros iniciales, ¿no? Fundamentales. Hay otro libro que podría ayudar mucho, la explicación de los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola por San Antonio María Claret. Lo explicó, lo analizó, lo masticó, son retiros que un santo predicaba, ayuda mucho eso también. Entonces, no cualquier libro es bueno para cualquier persona. En general, es útil para todos conocer de un modo completo el desarrollo de la vida espiritual y especialmente tener una idea clara de las riquezas contenidas en el estado de perfección, porque su hermosura atrae y espolea. Mas como necesitamos también, de un modo particular, conocer lo que es conveniente, practicar el grado de vida espiritual que hemos alcanzado,
los libros que tratan de él son los más inmediatamente indicados para nosotros y nos harán mayor bien. Para más seguridad podemos escogerlos con la ayuda de una persona prudente que conozca nuestra alma. Por ejemplo, no sé, el confesor o el padre espiritual, y en los conventos la persona que dirige las novicias. Nótese que además de la edad espiritual hay que tener presente la edad intelectual, o sea, el grado de cultura del individuo, porque si el libro está escrito en un lenguaje científico que el lector no es capaz de entender, no podría servir de ayuda. Un día una señora me dijo, padre, ahora que usted nos lee y explica, entiendo mejor. Claro que no, sí. Entonces, ¿cuáles se han de preferir, los libros de doctrina o la biografía de los santos? ¿Cuál? Las dos. Yo aconsejo leer una biografía, después leer un libro de doctrina, o sea, uno descansa. Y uno lee la teoría, después la práctica, ¿sí? También esto depende de índole de personal del lector. Algunas almas se sienten particularmente arrastradas a la virtud por el ejemplo de los santos, cuya vida leen. Otras, en cambio, prefieren los conceptos claros y precisos de libros doctrinales, que por tener una forma más universal se prestan a las más variadas exigencias. Puede, pues, cada uno abundar en la selección de estos o aquellos libros según su inclinación personal. Una persona, por ejemplo, que no logra pensar mucho, concentrarse mucho, etc., pero le gusta la biografía y está atraída, pues adelante. Ahí hasta le da vergüenza el ejemplo del santo. Cuando uno tiene un pequeño problema, ahora hace todo un drama, y cuando vemos a los santos lo que sufrieron, mi carga, mi cruz no es tan grande, ¿no? Entonces, siendo útil para todos juntar el ejemplo concreto con las nociones claras, convendrá no ser exclusivos o usar libros de ambas clases. Entonces, como dije al inicio, hace falta leer libros teóricos y también libros yo llamo la vida de los santos el Evangelio aplicado en la vida. Otra pregunta. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para una buena, fructuosa lectura? Noten esto, es importante. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para una buena y fructuosa lectura? Y bien, la lectura debe hacerse ante todo con recogimiento, el cual es indispensable para tender eficazmente al fin de la lectura, que es nutrir nuestra vida espiritual. Todo, silencio, recogimiento. Por eso es conveniente hacer este ejercicio en un lugar tranquilo y retirado y ponerse devotamente en la presencia de Dios, invocando también su divino auxilio con alguna oración ejaculatoria. Entonces usted se retira a un lugar tranquilo, recogido, empieza su lectura. Su fin es nutrir su alma. Por eso hace falta hacerlo devotamente, lentamente, pensar en lo que uno dice y pedir a Dios luz también. Hay santos que leen un poquito, después empiezan a rezar, a reflexionar. Durante la lectura nos ha de acompañar la llamada actitud de examen, con la cual, en presencia de las hermosas prácticas de vida espiritual que se nos proponen mediante los ejemplos o la doctrina, nos preguntamos espontáneamente, ¿hago yo eso? Entonces usted lee, después se pregunta, ¿y esto yo lo hago? ¿No hay nada que corregir en mí, en mi modo de ser? Entonces aplicar esto a sí mismo, ¿sí? Finalmente, léase con la conveniente pausa. No es necesario que leas 200 páginas de un golpe. Léase con la conveniente pausa, porque una lectura demasiado precipitada impide la reflexión necesaria para conseguir el fruto de este ejercicio. Entonces, leer un poquito y pensar en lo que dice y aplicarlo a sí mismo. Y si usted ve unas citas, unas reflexiones muy hermosas, notarlos en un cuadernito y volver a leerlos. Es preciso, por lo tanto, velar para no dejarse apoderar de la curiosidad de saber, especialmente cuando se trata de biografías u obras interesantes, en las que
La atención intelectual podría mermar la espiritual, que es la única que importa. ¿Es conveniente hacer alguna pausa durante la lectura o se debe continuar sin interrupción? No hay motivo alguno que nos obligue a leer sin parar. Antes bien, es muy útil suspender la lectura de vez en cuando, siendo el fin de ella nutrir nuestra vida espiritual. Así pues, es conveniente cuando encontramos un pensamiento que nos impresiona, detenernos un tanto para profundizarlo y hacer una aplicación de él más precisa a nuestra vida espiritual. Naturalmente, la lectura se convierte así en meditación. Pero esto no trae ningún inconveniente, porque dicha meditación no es más que la prolongación natural y espontánea de la lectura, a la cual, por lo demás, torna al punto el alma apenas agotada su reflexión personal. Podrá darse que el alma vaya aún más allá y que después de haber hecho la aplicación personal, intuido, entendido la oportunidad y el acaso importancia de un propósito práctico, se siente inclinada a dirigirse al Señor para hablar con Él. Señor, dame ayuda para yo cumplir esto, o libertarme de este vicio, de este pecado, de esta imperfección. Entonces la lectura se convierte propiamente en oración mental y coloquio con el Señor. Pero este coloquio que ha tenido su origen en lectura nos permite recoger frutos más abundantes, derramando una luz mucho más profunda en toda nuestra vida. Ni siquiera esta actitud se ha de excluir. Agotado luego el tema de la conversación con Dios, se reanuda, se continúa la lectura. Última pregunta: ¿cómo se concluye la lectura? Terminada la lectura espiritual, será bueno volver un momento sobre el pensamiento que más nos ha impresionado en ella, para fijarlo en la mente. El punto que más me impresionó, bien, volver sobre ese punto y fijarlo en la mente, como un recuerdo a conservar durante el día, que nos sirva de estímulo a proceder con más aliento en la vida cotidiana. Si además dicho pensamiento nos parece de particular interés para nosotros, podremos escribirlo en un cuadernito, como dije, para volverlo a leer en algún momento libre, templando así de nuevo nuestro espíritu. Leerlo como vitaminas, ¿no? En fin, terminaremos dando gracias al Señor, que a tantas gracias suyas habituales y continuas ha añadido la de lectura espiritual cotidiana, como un alimento apropiado para mantener siempre vivo nuestro impulso hacia Él. Esto quería decirles acerca de la lectura espiritual. Entonces yo aconsejo a todos, especialmente Santo Alfonso María de Ligorio, todo lo que es Santo Alfonso, y especialmente el gran medio de la oración, preparación para la muerte, las glorias de María, después la imitación de Cristo, autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús y autobiografías de santos, pero autobiografías antiguas, porque hay unas modernas que fueron escritos por gente casi comunista, marxista, teólogos de la liberación, que impulsan a la gente a revolución sangrienta y no santificación personal. La vida de yo aconsejo a todas las familias de tener una pequeña biblioteca, el catecismo, una buena Biblia, especialmente Straubinger, Nacarcolunga o Torres Amat, y biografía de santos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Ere ex